del Valle es encargado de la transición de gobierno de Alfonso Durazo. Este equipo que acaban de presentar, también un esquema novedoso, en donde por primera vez en la historia vemos a dos gobernadores sentados en la mesa para entregar el gobierno. No sabemos qué venga, pero por lo pronto, dice Alfonso Durazo, es con concordia e institucionalidad. ¿En qué consiste, Omar del Valle, para que me digas estos trabajos que se van a hacer para la entrega-recepción de un gobierno entrante y un gobierno saliente? Bienvenido. Muchas gracias, Luis Alberto. La verdad, muy amable por el tiempo y creo que es muy importante estar comentando con la ciudadanía en qué consiste en general el proceso y estar informando al respecto. En términos generales, el proceso de entrega-recepción se acuerpa por un marco legal que ya está en la Constitución y hay una ley de entrega-recepción y reglamentos y lo que nos dicta es cómo se debe conducir un proceso donde un gobierno saliente se prepara para entregar las riendas a un gobierno entrante. Eso es en general. En lo particular, podríamos avisar que se prevén tres etapas o tres grandes etapas. La primera es una etapa de transición, donde se instala una comisión mixta que celebramos que se haya instalado lo antes posible, porque el marco te dice que podría haber sido hasta el 2 de agosto, 30 días antes, cuando menos 30 días antes de la toma de protesta del nuevo gobierno. Se instala esta semana, lo cual es muy bueno, y para mí, en mi vida, tengo 42 años, no me había tocado observar una transición que iniciara de esa manera. Yo creo que es un buen comienzo, donde existe mucha disposición, apertura para dialogar. ¿Y qué consiste estas etapas? La primera es una etapa que le vamos a llamar transición, donde un equipo que está actualmente en funciones se prepara para poner en disposición información a quienes estamos trabajando para revisarla y conducir el análisis del estado que guarda la administración pública estatal y preparar esos informes eventualmente para quienes realmente ya sean designados o nombrados funcionarios o funcionarias de la próxima administración. La segunda etapa es formalmente lo que es entrega-recepción, donde ya se formalizan actas, donde el funcionario saliente le entrega a la persona entrante y se pasa la batuta en documentos legales, que hay ya alineamientos que lo componen. Es un acta que tiene ciertos anexos que dicen la situación de recursos materiales, recursos financieros, una serie de temas. Y después hay una tercera etapa que le vamos a llamar la verificación. La verificación es muy importante porque también se prevé en el marco normativo que días después de la entrega-recepción se tiene oportunidad para hacer observaciones, llamar a cuentas a quien entregó el área o la dependencia y que hagas las aclaraciones correspondientes o en su caso hacer las observaciones de manera formal en Contraloría. Entonces son tres grandes etapas. La primera es con un equipo de trabajo que estamos atendiendo una encomienda técnica, administrativa, eso es lo que es. No es un gabinete de funcionarios que ya, o de empleados, como lo ha dicho el gobernador Alfonso Durazo, de que ya sean funcionarios. No, es una designación honorífica y de mucha honra también y de mucho cuidado para empezar a dialogar con los funcionarios actuales y conocer dos cosas, particularmente el estado general de la situación de la administración pública y derivado de ello, segundo, poder identificar aquellos temas coyunturales o de riesgo que se tienen que atender de manera inmediata, como por ejemplo los recursos que va a haber disponibles para el último trimestre del año, con respecto al seguimiento del programa de aperturas de escuelas para el arranque en estos tiempos post-pandemia, los asuntos de medicamentos, la disponibilidad de medicamentos o medicamentos especializados también, etcétera. Un sinfín de temas que tenemos que empezar a ver desde ahorita. Todo eso dentro de un marco administrativo, un marco legal y desde luego con la mejor disposición de llevar a cabo este proceso con apego a la norma que nos dicta y con la instrucción que ha hecho el gobernador electo de conducirnos siempre con la legalidad, con transparencia, con respeto, con armonía y con la institucionalidad que nos están encomendando. ¿Cuándo vamos a saber? Pues es un proceso muy amplio, ¿no? Es muy extenso, Todo lo es muy que extenso, platicas, digo, pero ¿no? pero por eso también se genera un plan de trabajo en conjunto. Nosotros hemos identificado en términos coyunturales, yo creo que cuando menos cuatro temas. El primero tiene que ver con los asuntos de pandemia, cómo se están atendiendo ya formalmente, no solamente lo que vemos nosotros como información pública que está disponible, sino saber cómo es la gestión y la toma de decisiones y con quién y demás los procesos, tema de pandemia, que involucra temas financieros, obviamente involucra el tema de salud y el tema de educación, cuando menos. Segundo, temas que nos interesan revisar es lo relacionado a la recuperación económica.
Hacienda, infraestructura, programas que tienen que ver con agricultura, pesca, ganadería y demás, temas de seguridad y buen gobierno. Particularmente esos temas vamos a estarlos trabajando con muy buena relación, con buen acercamiento y conducirnos en estas 3 etapas que mencioné para poder advertir al equipo que vaya a entrar ya en funciones de los temas que tienen que tener cuidado, pero con antelación. De eso se trata de anticiparse. Claro. Y creo que hacerlo 2 meses o más con 2 meses, más de 2 meses de anticipación es una gran No, ventaja. totalmente, hay que reconocerlo. Oye, ¿y cuándo vamos a saber qué tan crítico está la situación o qué tan no crítica? ¿Cuándo? No, Porque bueno, dices tú, una sí. vez que, Ujú. por ejemplo, una vez que salgan los funcionarios el 13 de septiembre, los van a llamar a cuentas o los van a llamar para aclarar, dijiste, ¿no? Es lo que Pues dijiste, a ver, ¿cómo está? existe un periodo que legalmente se le puede llamar como la verificación. Sin embargo, en este ¿Cuándo proceso, empieza? tienes hasta 30 días después de entrega-recepción. Es decir, Ah, ok. a partir del 13 de septiembre, en la instalación del nuevo gobierno, se inicia el proceso de entrega-recepción, que puede ser a las 0 horas del 13 de septiembre. A partir de ahí se tienen 15 días para formalizar esas actas de entrega-recepción. Es decir, se empieza a hacer un paso de mando del gobierno saliente al entrante, ¿no? Con los funcionarios que han sido designados, todos podrían ser el mismo día, el 13 en la mañana, el 13 en la tarde, el 14 en la mañana, según como sea, porque son 14 secretarías, son más de 88, son alrededor de 88 organismos descentralizados y desconcentrados, más de 35 fideicomisos y fondos que revisar. Entonces, una tarea ardua. Pero más que llamar a cuentas, el término es invitar a decir, no me quedó claro este tema. Por ejemplo, hay un tema muy técnico que se llaman los famosos libros blancos, que es un informe sobre un tema muy en particular que describe todo un proceso de la gestión pública con respecto, por ejemplo, la construcción de un nuevo hospital aquí en Hermosillo, ¿no? Entonces, esos libros blancos se van a revisar en ese proceso de entrega-recepción y si hubiese dudas con respecto a la información, particularmente, se puede llamar a invitarles a que hagan aclaraciones y demás. Pero después del 13 de Después septiembre, del me estás 13, diciendo. eso es lo que marca la ley. Sin embargo, en la buena disposición que existe en el periodo de transición, que es ahorita, lo que nosotros hemos solicitado y estamos acercándonos a trabajar con el gobierno actual es comentarles lo siguiente: ponme a disposición información. ¿Qué tipo de información? Seguimiento del gasto, programación del gasto, recursos materiales, plantilla laboral, sistemas tecnológicos o de informática que tienes para el control de los procesos que tú tienes, ponlos a disposición. Comenzamos a revisarlos junto con ellos y empezamos a hacer preguntas, aclaraciones en esas mesas de trabajo. Es importante mencionarlo, que esas mesas de trabajo se tendrán que ir conduciendo en estas semanas previas a que se formaliza el acta de Oye, recepción. ¿y confían ustedes en la información, por ejemplo? Porque si le dices te van a decir que es un primer lugar en rendición de cuentas, que están cero observaciones, el gobierno, digo, así decían, entonces ustedes van a decir, bueno, no, todo está bien, digo, o ustedes van con una visión, entiendo que el doctor trae el ánimo de no revancha, de no ajuste de cuentas, que es muy sano, yo también lo celebro, creo que Ujú. no es sano, gastas mucha energía, pero lo que es, por eso digo, ¿qué No, tanta lupa le van a meter? Voy a hacer un corte y sí, vuelvo y me contestas, por claro que favor. sí. Vuelvo también con Isabel Sánchez, cómo irte a Canadá, los vecinos también del parque de Sacramento que están peleando su lugar y más. De la mañana con 25 minutos estoy hablando con Omar del Valle. Él es encargado de la transición, de los trabajos de la transición. Esto es inédito lo que se está viviendo en Sonora de manera ordenada, de manera, la verdad, civilizada. Ayer hicimos un análisis en a fondo cómo es que en el siglo de las tres transiciones anteriores es la más ordenada institucional. Ramón Corral judicializó el triunfo de Eduardo Burs, que fue de un punto en el 2003. En el 2009 se judicializó la elección también hasta el 13 de septiembre. Reconoció el triunfo de Eduardo Burs. No así lo recibió a Padres un mes antes, pero estaba muy tensa la situación. En el 2015, ni se diga, Claudia Pavlovich no quiso ver a Padres, le pidió una cita siempre a Padres. Terminaron muy enfrentados, muy peleados, en verdad. Y las mesas de transición que fueron mucho show, hay que decirlo, como show también ya sabemos que fue después la persecución, es decir, pero fueron muy tensas y hoy se está siendo de manera institucional, muy profesional y a lo mejor demasiado terso, dicen algunos, como ayer decían algunos sectores como los barristas, como otra gente que está diciendo, ¿cómo que borrón y cuenta nueva? Si hay muchos señalamientos, lo que nosotros hemos dicho, cabeza fría, no es tiempo tampoco de venganza, y en eso tiene razón también Alfonso Durazo, es decir, del ajuste de cuentas que se pierde energía. Sin embargo, en este contexto, Omar, como te decía, pues el Estado, lo que vimos en los 6 años fue somos Suiza.
Suiza, Noruega y Sonora. A ese, nótese la ironía, en Ah, cuanto a observaciones está todo limpio. O sea, en ninguna institución se detectaron las estafas maestras, toda la historia que sabemos, ¿no? En ninguna, ninguna. Entonces, ¿qué tan ustedes exigentes van a ser con la información, al margen que el doctor ya marcó la pauta también, que no ah. es hora de ajuste de cuentas? No, a ver, yo definitivamente con respecto a eso que mencionas de que no es hora de ajuste de cuentas, en el proceso de transición, en este proceso de transición no somos instancias de gobierno que canalizan observaciones. Somos simplemente ciudadanos y ciudadanas que estamos apoyando un proyecto, la construcción de un proyecto, y a partir de ahí, con el claro conocimiento de que la rendición de cuentas es una obligación de los servidores públicos. Ujú. Entonces, quienes sean los próximos servidores públicos, los hombres y mujeres que integren el cuerpo de gobierno de Alfonso Durazo en funciones, van a recibir una responsabilidad de lo que hagan y de lo que reciban. De ahí la importancia de entrar a revisar con detalle todo lo que se alcance a revisar en estos 65 días. Claro, con una ruta crítica para ir sobre lo prioritario o lo urgente. Finanzas públicas, temas de salud, temas de educación, temas de seguridad, temas de buen gobierno. Ya con esos 5 pilares podemos llevarnos más de 2 meses revisando. Sin embargo, tiene que haber una ruta crítica que hemos establecido nosotros y estamos en coordinación con el equipo saliente para llegar a revisar esa información que está disponible. ¿Qué tan a profundidad como la información esté disponible? Si la información está disponible o a disposición para su observación y su análisis, vamos a poder avanzar muchísimo. Y eso nos beneficia a todos con una idea de construir una calidad democrática en nuestro Estado. Tanto el funcionario saliente como quien está revisando la información asumen una responsabilidad en este proceso de salvaguardar esa información. ¿En qué sentido? Esa información que está en proceso no es definitiva, y hay que tomarlo así. No es definitiva la información, es un corte al 1 de julio, por decirlo que hoy revisáramos algo. Y eso va evolucionando. Por eso la entrega-recepción formalmente es del 13 de septiembre en adelante. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Desde luego, con la información que esté a disponibilidad, revisarla desde una perspectiva legal, administrativa, con ojos de Contraloría, con ojos de auditoría, porque tenemos que cuidar a quienes van a ser los próximos servidores públicos, hombres y mujeres, y esa es la gran responsabilidad que asume este equipo, poderles entregar a ellos un informe y decirles, este es el informe de gestión de cómo se hacen las cosas en esta área, y este es el informe de los asuntos de riesgo, que al asumir la responsabilidad de la Comisión Estatal del Agua, de la Secretaría de Hacienda, del Hospital General, te vas a enfrentar con temas coyunturales que tienes que resolver antes del 13 de septiembre, entre el 13 de septiembre y el 30 de diciembre y otros temas, para que sea un proceso también de planeación en ese cuarto trimestre de arranque, sobre todo los primeros 100 días. Y esa es la chamba que tenemos que hacer. ¿Se va a hacer transparente todo? En la medida que la información esté disponible con estricto apego a la normativa, creemos que sí. En el tema de transparencia, la información va a estar ahí, después se va a cotejar también con lo que se haga legalmente, y si hay diferencias, pues creo que a nadie nos conviene, ¿no? Yo creo que es un tema importante. No nos conviene a nosotros porque pues habríamos trabajado en un tema que no fue la realidad, y no les convendría a quien entrega esa información distinta a lo que realmente es, porque entonces, como dije, hay una responsabilidad de rendición de cuentas a que todos los servidores públicos están obligados. Y alguien que deja de ser servidor público no es como que se libera de responsabilidades. Entonces, más allá del tema de, oye, vamos a hacer un ajuste de cuentas, ahorita seriamente las responsabilidades, revisemos la información que esté a disposición, hagamos ese proceso de identificar cuál es el estado real que guarda la administración pública y cuáles son los riesgos que se tienen que atender de manera inmediata. Y cuando hablamos de riesgos es que es importante decirle a la ciudadanía, porque tenemos que asegurar que haya un tránsito de buen gobierno Claro, sí. en programas sociales, que los padrones funcionen. Si me permites, hago un ejemplo muy rápido. Supongamos que empezamos a revisar la parte informática y yo les digo, y ponemos sobre la mesa, ¿cuál es el programa que utilizas para la nómina? ¿De qué año es? ¿Con quién lo contrataste? ¿En qué tipo de software funciona? Si es un sistema que está de 1997 o de 2010, pero que no se ha actualizado porque la licencia estaba muy cara y se pelearon con el contratista, pero resulta que la licencia vence el 13 de septiembre, pues ¿cómo pago la nómina posterior? ¿Con qué sistema? Es un foco de riesgo administrativo, ¿no?
pero se tiene que ¿Cuándo se revisar. van a dar a reconocer esos riesgos que hay? Por ejemplo, Pues, ¿va a haber una pues, conferencia antes y decir, a ver, así nos dejaron la deuda, así nos dejaron esa? ¿Va a haber una conferencia también para eso o no? yo creo que habría que revisar hacia adelante. Es un tema que desde luego será algo que determine el gobernador electo. Pues Alfonso Durazo lo dirá. Desde luego nuestra responsabilidad es informarle a él la Pero es situación una actual, vez ¿no? que toma el puesto como gobernador Sí, o antes. yo creo que es hasta que ya tiene funciones porque él ya asume, entonces podrá. Pues antes no vamos a tener información entonces. Yo creo que hay temas coyunturales que se tiene que ir guiando. Por ejemplo, cómo se va a trabajar desde ahorita si hubiese el tema de la sequía. Cómo se está trabajando ahorita, cómo se planea seguirlo trabajando, cómo se está trabajando el tema de pandemia, la apertura de las escuelas, que es un tema que se tiene que ver. Yo idearía porque me ha tocado hacer entregas, recepciones cuando fui funcionario público federal, en el que existe una apertura tal que le dices a la persona que está revisando consensuemos la decisión, porque tú vas a tener esa responsabilidad cuando tú llegues al cargo o quien llegue al cargo. Entonces, si pudiésemos consensuar decisiones críticas en este periodo, también sería mucho mejor, porque quienes lleguen van a asumir esa responsabilidad. Hay temas muy importantes sobre las finanzas públicas que hay que revisar con mucho detalle y hay muchos otros asuntos. Entonces, lo más importante es informar cómo va el proceso, cuántas reuniones se han tenido, cómo ha estado la disponibilidad de información. Les repito, ¿Cada cuánto se va a informar eso? En la medida que sea posible y que haya avances también, ¿no? Okay. Nosotros hemos preparado todo un seguimiento, desde luego es un plan de trabajo, siempre hay ajustes, pero pues con la disponibilidad y siempre con la mejor disposición de informar. ¿Cuánta gente está participando? De entrada, les puedo decir lo siguiente. El martes pasado se hicieron nombramientos de 18 personas que están participando. Son 14 dependencias, 14 secretarías, 88 organismos paraestatales. Si por cada organismo o dependencia le sumamos equipo de muy buenos abogados, porque hay gente muy capaz en Sonora que se sumó también a la campaña de Alfonso Durazo, de diferentes trincheras que están disponibles para participar, contadores, fiscalistas, abogados, administradores, gente que ha tenido experiencia en entrega-recepción, expertos en el área que no necesariamente estuvieron en campaña, pero vienen de un sector posiblemente académico, sociedad civil, y dicen, déjame ayudarte. Entonces, pues de entrada son 88 más 14, son 102, más la gente que esté apoyando cada coordinación, pues es un equipo de más de 100 personas que hay que coordinar y sobre todo conducirnos con rectitud y con estricto apego a la normatividad y a las instrucciones que nos ha dado el gobernador electo. Mucho éxito y te pido mantenernos en contacto. Claro Le que vamos sí. a decir a nuestro buen amigo Edgar ahí que estemos en contacto porque pues lo que se informa lo que se tenga que informar y reitero que bueno que se esté haciendo con cabeza fría, pues, ¿no? Como Claro. está el doctor y dice, no ajuste de cuentas, sí es cierto, no es lo que es y lo que no es, no es. Nomás Exacto. que hay que tener mucho lupa, porque pues te van a entregar documentos de Suiza, vas a ver. Tenemos que entrar a revisar los O de detalles Noruega, mínimo. Vas a ver, y vas a decir, seguir oye, adelante. pues Noruega, pues ya para qué vengo a gobernar si todo está bien. No, como lo mencioné, nosotros tenemos que hacer un gran trabajo para prever los temas de riesgos y poder informar lo más que podamos en esas advertencias de riesgos a quienes van a asumir esas responsabilidades. Muy bien. Pues vamos a estar en contacto, Omar ¿No? del Valle. Muchísimas Gracias. A la gracias. Muy transición amable. del gobierno de Alfonso Durazo. Gracias y estamos Muchas en contacto. gracias, muy amable. ¿Qué dice el auditorio para irnos con Canadá?